Buenas tardes todos, amigos del ONG Sin Componenda. En el programa Tiro Certero del Facebook Fuera los Corruptos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy polémico. Quizás no le va a gustar a muchos, porque tiene que ver con el comunismo en la fase final del nuevo orden mundial, como también está teniendo un rol protagónico muy importante, junto con los sionistas judíos, capitalistas, radicados principalmente en New York. Y vamos a tratar este tema recordando que ya habíamos mencionado anteriormente que estamos nosotros dentro de una guerra invisible, que ya se hizo visible, el bien y el mal. Los agentes del mal con su ejército preparado a nivel mundial a través de una élite muy especial, pero también en un pensamiento tenebroso, macabro, cruel, casi se podría decir oscura, de una mente oscura en varios miembros que componen esta élite. ¿Para qué? Para destruir el cristianismo. Por eso es que usan el comunismo. Y el tema que tiene que ver es eso. El Mars desconocido. Y esto lo mencionamos porque es basado en un libro de Richard Wurmbrand, un pastor luterano que estuvo preso en Rumanía, torturado por los comunistas, y que después de mucho tiempo, por la fuerza que tenía, por el espíritu que llevaba dentro en su interior, por su formación espiritual, por su preparación y experiencia espiritual más que nada, pudo entender la esencia misma del mal. ¿Cómo es que se propaga esa maldad de un ser humano a través de todo lo que se considera un camino de destrucción? Entonces, basado en este libro, vamos a tocar sobre la influencia del comunismo en estos momentos. Al final de esta conversación que tenemos con ustedes, ustedes van a ver en 7 minutos casi la bibliografía de Richard Wurmbrand para que vean las agallas. Nos hace recordar a Pedro precisamente que estando preso por la fuerza del Espíritu Santo, lógicamente después que se llenó del Espíritu Santo, tomó una valentía y comenzó a obrar con la fuerza de lo alto, ya no con sus propias fuerzas. Y a pesar de que salía preso, lo ayudaba esa divinidad y salía para seguir predicando. Así fue este personaje, Richard Wurmbrand, que yo los invito a que ustedes vean. Su libro está traducido en ruso, en chino, en eslovaco, en español, en varios idiomas. ¿Y quiénes más los han leído? Pues los comunistas. Los comunistas. Y ustedes van a ver esa influencia satánica. Porque el libro se llama Karl Marx, el desconocido, o Karl Marx y Satán. Van a encontrar de diferentes versiones. Y vamos a empezar, para no dar ya más vuelta, diciendo, primero, lo que mucha gente no sabe, que Karl Marx, en sus inicios, cuando estuvo ahí, estudiando su secundaria,
él era religioso, no era antirreligioso. Es más, escribía poemas religiosos en lo cual tenía en su esencia el corazón de Jesús y hablaba de él. Si bien es cierto, vivía en un momento difícil por las explotaciones que hacían los llamados capitalistas de ese entonces, los que tenían riqueza sobre la clase trabajadora. Sin embargo, en sus inicios, porque venía de una familia adinerada, en sus inicios sí tuvo una formación religiosa, una formación cristiana. Y del propio libro que nos habla Richard Wurmbrand, nosotros hemos recogido algunas pastillitas muy importantes. Cuando dice Carlos Marx, que hablaba de, primero, el derrocamiento del capitalismo, el derrocamiento del capitalismo. Marx escribe en sus inicios, para poder apuntalar después al cambio que tuvo, decía, primero como creyente religioso, él también empezó orando. Y su primer escrito fue la unión del fiel con Cristo. Y su certificado de grado secundario decía conocimiento religioso. Y vamos a ver lo que nos dice estas cosas. Marx dice que el marxismo deja una huella en el pensamiento de la gente por su éxito. Pero ¿quién fue Marx en su temprana juventud? Decía, a través del amor de Cristo, volvemos nuestros corazones al mismo tiempo hacia nuestros hermanos, quienes están ligados quienes están ligados interiormente en la profundidad del corazón, a nosotros, por quienes Él mismo se dio en sacrificio. ¿Pueden creer que haya dicho eso Karl Marx? Sigamos. Marx conoció el camino para que los hombres llegaran a amarse como hermanos. Y el cristianismo continúa diciendo, la unión con Cristo puede proporcionar una elevación interior, consuelo en la tristeza, confiada calma y un corazón susceptible al amor humano, a todo lo magnífico y noble, no por amor a la ambición, mire lo que decía Marx, no por amor a la ambición y a la gloria, sino solamente por amor a Cristo. Llevaba un fuego que después lo transformó en contra, mucho más fuerte que muchos cristianos actualmente. Entonces, ese Marx desconocido lo estamos conociendo ahora, y después los invito a todos que lean ese libro, que ya está en español, está traducido en todos los idiomas, e inclusive hasta en la cortina de hierro ingresó, y se dieron cuenta que este libro destrozó y refutó a mayores pensadores comunistas que se enfrentaban a polemizar con otros pensadores contrarios y adversarios, pero no encontraron esa fuerza que sí contenía este libro. Sigamos. Nos dice Marx también,
según sus amigos, le decían destructor, el destructor, porque en una de sus tesis le pusieron ese apodo porque mencionó 6 veces la palabra destruir. ¿Y a qué nos recuerda eso? Destruir. O sea, iba pasando ya a un trance del bien, del pensamiento, de la corrección, del buen obrar. Iba pasando a un camino tenebroso, denso, a un camino nuboso. Y eso es lo que ocurre siempre con la gente que está integrada en el comunismo. Yo no lo digo, lo dicen muchos psicólogos, lógicamente psicólogos que tienen ese conocimiento también espiritual para poder establecer que la falta de afectividad, sentimientos y emociones conlleva a frustraciones y a ser renegada muchas veces la gente, despechada. Y es lo que vemos nosotros en la actualidad, qué es lo que ocurre con los feministas, qué es lo que ocurre con ellas, porque es su sentimiento que los lleva por ciertas frustraciones, ciertas heridas, ciertas desafectaciones que tiene, como le pasó a Marx, como le pasó a Lenin, como le pasó a Stalin, porque todo eso se menciona en el libro. Habla de Himmler, habla de Hess y de muchos personajes importantes que prácticamente se cambiaron de bando y ingresaron al ejército satánico, al ejército del mal, al ejército de la destrucción. Entonces, cuando Carlos Marx habla 6 veces en una de sus tesis del término destruir, porque ya tenía esa semilla del mal creciendo y madurando por una serie de razones que consideramos nosotros muy de acuerdo que se debe a factores de sentimiento y falta de afectividad, o de repente a decepciones propias de los seres humanos. Y él comienza a cambiar. ¿A qué nos recuerda quien dijo: he venido a robar, a matar y a destruir? Ese es el pensamiento demoníaco. Y ese pensamiento demoníaco es lo que contagia y lleva a muchos a caminar en un sentido incorrecto de codicia, de poder, destruir la humanidad, destruir la sociedad, destruir el cristianismo, destruir todo lo que ha sido para él una decepción, tener a Dios y cómo Dios puede permitir que pase tanto mal. Y lógicamente, cuando no tienen esa preparación espiritual, esa formación espiritual, esa experiencia espiritual, el racionalismo puro sucumbe, la inteligencia pura sucumbe. ¿Por qué? Porque tiene que ver un equilibrio, la mente y el corazón. Y eso fue lo que nos llevó a que Marx vaya ya cambiando sus pensamientos y se puso más bien contra Dios. Quiso vengarse de aquel que reina arriba, como lo decía. Nos hacía acordar también a Lucifer, cuando por la soberbia, el orgullo, la vanidad, quiso ser otro Dios. También a Marx le pasó lo mismo. ¿Y dónde lo vemos eso? En sus poemas. En sus poemas y en un drama incluso que hizo donde llevaba ese pesimismo, esa intensidad destructiva humana de querer destruirlo todo.
Decía, así un Dios me ha arrebatado mi todo en la calamidad y desastre del destino. Y añadía, porque él soñó con arruinar el mundo creado por Dios, y en otro poema lo dijo, entonces podré caminar triunfalmente como un Dios, Dios con minúscula, obviamente, a través de las ruinas de sus reinos. Cosa que es un pensamiento que en estos momentos late vivamente y es parte de esta fase final de exterminio de la humanidad, de reducción del control de la humanidad, reducción de la población. Y nos decía, entonces podré caminar triunfalmente como un Dios. Cada palabra mía, decía Carlos Marx, es fuego y acción. Mi pecho es igual que al del Creador. Y seguimos nosotros. Levantaré mi trono bien alto y la confesión de que quien se sienta en ese trono emanará solamente terror y agonía. Nos recuerda la orgullosa jactancia, lo dice el autor, precisamente a lo que le habíamos mencionado. Lucifer en el cielo, en la tierra, quiso él enfrentar, ser con un nuevo trono, el arrebatamiento de los reinos de Dios. ¿Acaso no es un anticipo de lo que ya está en el itinerario bíblico y profético de la venida del anticristo, y en donde los mensajes de María siempre nos han dicho, en los últimos tiempos el comunismo tendrá un rol protagónico? Por eso, conviértanse, arrepiéntanse, porque es el peligro del siglo XX y del siglo XXI. Eso ya nos venía anunciando la Virgen. Y seguimos cuando en una de sus obras, ya como teatral que con sus amigos hicieron, esa obra se llama Aulanem. Y para eso ya se necesita, como dice el autor, una digresión. ¿A qué se refiere? Es todo lo contrario a Emmanuel. Porque usted sabe, hasta en satanismo, misa satánica, todo es a la inversa. Y también Carlos Marx participó de todo eso. El autor lo dice, cuando lean el libro se van a llevar una gran sorpresa. Y esto, como les digo, ha sido traducido en muchos idiomas e introducido al propio campo de los comunistas. Dice, bueno, hace referencia incluso, a pesar de ser un pastor luterano, conocía mucho sobre la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la misma Iglesia Evangélica en sus variables que tiene, y hablaba de la santidad en Jesús, María, comprendía. ¿Por qué? Porque es usada en las misas satánicas también para invertir la verdad con la mentira, el engaño y la destrucción. Y ellos lo transmiten cada vez más. Dice, la adoración al diablo es muy antigua en la Biblia. Y en esta obra, Aulanem, leemos algo bien interesante. Porque para entender esta obra de teatro tenemos que llegar a escarbar sus escritos de Carlos Marx. Y en una obrita, sus poemas que él hacía, que se llamaba El Jugador, representado después por él mismo y por todos estos seguidores, ya regresando a la obra
de teatro, decía, escuchen bien, decía, tiene que ver por eso, aquel que está preparado, conoce y sabe de que hay que, para poder discernir, hay que tener elementos naturales y elementos sobrenaturales, porque si no, como Marx, caemos en un humanismo propio desde su perspectiva. Es un humanismo marxista, inclusive hay partidos humanistas acá, desde su perspectiva. No confundamos con el humanismo cristiano, que es distinto. De ahí los errores que nosotros encontramos en la teología de la liberación. Parte de una perspectiva puramente racional, terrenal. No hay trascendencia, no hay mirada de lo alto. Puede ser muy humanista, pero sí, ¿de qué perspectiva? De la marxista y no de la cristiana. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados, formados para estos últimos tiempos, porque tenemos que llevar adelante todo este proceso de conversión para que aquellos que han tenido esos sentidos, esas inclinaciones, tendencias de dirigirse en camino del mal, puedan arrepentirse y convertirse y comenzar a cambiar estilos de vida diferentes. Y me parece que por eso, cuando yo les dije estoy de acuerdo que la Cuaresma llegue o comprenda hasta la Semana Santa, era precisamente por eso, porque las vidas no van a ser igual que antes, porque muchos ya están reflexionando verdaderamente que la vida no depende de uno, ni de gente, ni de hombres, sino de aquel Creador que lo controla todo, la historia de los pueblos, las naciones, las vidas, todo lo controla. Y ya se comienza. El pánico les ha hecho entender muchas cosas. El miedo provocado por esta gente, por el mismo hombre que lleva al mundo a la destrucción, les ha hecho entender y comprender y ver, revisar su vida y su profundidad para poder cambiar. Por eso es que yo admitía eso. Hasta esos momentos, para que se dé lo sobredimensional en el corazón de cada uno, esa iluminación del espíritu en su interior, en la profundidad de su vida, para que vea cómo ha sido su vida, cómo ha llevado su vida, sus tendencias, inclinaciones, pensamientos oscuros, la corrupción. ¿Qué cosa es la corrupción? La corrupción es precisamente una tendencia del pensamiento oscuro, satánico. Los corruptos tienen esa opresión de codicia satánica. Y todo esto era necesario que fuera revisado, porque ya los estilos de vida van a cambiar, van a ser diferentes, incluidos líderes políticos, personajes políticos, hasta líderes religiosos, porque es una revisión muy importante. Y ya sabemos por dónde apunta todo esto, el nuevo orden mundial, porque cuántas veces lo hemos dicho, es un proyecto político y religioso. Ya debemos de estar en un camino de entendimiento. Decía Marx, los vapores infernales suben y llenan el cerebro. Algo parecido no había detectado Pablo VI cuando le comunicaron a través de un sacerdote que falleció después, que había presenciado la oscuridad en el mismo Vaticano, en Roma, haciendo misas negras. ¿Quién es? La masonería que está dentro. La masonería que secuestra y que hizo renunciar primero. Bueno, no voy a hablar de eso, lo voy a tocar en otro tema. Pero hoy estamos hablando de algo muy importante. Marx, el desconocido. Dice, los vapores infernales suben y llenan el cerebro hasta que enloquezco y mi corazón cambia totalmente. ¿Ves esa espada?
El príncipe de las tinieblas me la vendió. El príncipe de las tinieblas me la vendió. Estaba desarrollando en la obra de teatro su sentir interior, cómo estaba funcionando su mente en esos momentos. Para mí, él marca el compás del tiempo y da las señales. ¿Quiénes usan el compás? Los que están bien informados, cristianos bien informados, católicos bien informados, cristianos ortodoxos o cristianos anglicanos bien informados, saben a qué me estoy refiriendo. Dice, para mí él marca el compás del tiempo y da las señales. Siempre más descaradamente bailo la danza de la muerte. Entonces, ¿cómo un Carlos más religioso pasa a la otra orilla, se recluta y se engancha en el ejército diabólico que hoy impera en el mundo? Como tantas veces nos lo repite la Virgen. Es tan interesante leer estos libros que nos pasaríamos, creo, 2 programas para hacer. Entonces vamos a ir sintetizando porque hay muchas cosas que tenemos que decir, es muy importante. En la parte, quiero llegar ya a esta parte, cuando dice el diablo es el único ser que conscientemente proporciona solo mal a la humanidad. Vamos a encontrarlo esto también en una parte de esta obra que las vuelvo a recomendar. Dice, Marx probablemente se inspiró en las palabras del Marqués de Sade. Aborrezco la naturaleza. Miren el pensamiento destructivo. Es el comunismo actual. Las feministas, que algunos le llaman feministas nazi. No estoy yendo contra ellas o contra ellos, porque cada uno es libre de optar por el bien o por el mal. Cada uno es libre de usar su libertad para adoptar también un pensamiento de determinado tipo, para que haga sustentar sus valías, sus argumentos. Pero yo no me estoy refiriendo a las personas, a los pensamientos de las personas, a sus conductas de las personas, las aptitudes de las personas, a sus obras de las personas. Eso es lo que hay que distinguir. Porque al fin y al cabo están errados. Sí, pero hay que darnos cuenta. Y no podemos ser perros mudos para estar callados. Tenemos que decir la verdad. La verdad es de Dios. Absolutamente. Decía, en ese pensamiento destructivo, aborrezco la naturaleza. Me gustaría partir su planeta, impedir sus procesos, detener los círculos de las estrellas, derribar los globos que flotan en el espacio, destruir lo que sirve a la naturaleza, proteger lo que daña. En una palabra, quiero insultarla en mis obras. ¿Y cuáles son las obras que estamos viviendo ahora a través de esta pandemia, que es una pandemia porque ha sido introducido por el hombre?